Hola, este video se realiza para tratar de explicar de la manera más sencilla qué es la transformada de Fourier y para qué se podría utilizar. Bueno, para iniciar, primero tenemos que tener algún concepto base, que sería que es una señal compleja. Una señal compleja es una señal que si tú la graficas no te da una onda simple o una onda sinusoidal convencional, sino que te grafica una señal con muchas variaciones. Esta señal compleja, ¿cómo se produce? Si tienes una cantidad n de señales simples, sinusoidales, y tú las sumas, te va a producir esta señal compleja. Ok, ya teniendo ese ejemplo claro, vamos a hablar de un ejemplo. Si hablamos en cuestión de audio, por ejemplo, y tuviéramos, no sé, vamos, tres sonidos diferentes a diferentes frecuencias y lo grabamos con un micrófono, el resultado final que nos va a otorgar no va a ser los tres sonidos separados, sino que si nosotros graficamos ese sonido que captó el micrófono, nos va a mostrar la suma de las otras tres señales, o sea, de los otros tres sonidos que se están escuchando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros quisiéramos conocer cuáles son esos sonidos involucrados, por ejemplo, en este caso del audio, en una grabación, necesitaríamos separarlas. Para separar estas señales o estas frecuencias, utilizamos la transformada de Fourier. Lo que hace es que mediante un proceso matemático, el resultado, digamos, que nos otorgaría la transformada de Fourier, si lo llegamos a graficar, es una representación de cuáles son las frecuencias que realmente conforman esta señal o este sonido final. Si lo viéramos visualmente, no tengo ahorita apoyo visual, pero si viéramos visualmente la gráfica obtenida de la transformada de Fourier de una señal compleja, lo que observaríamos es que, digamos, tenemos el eje X, tenemos el eje Y comenzaría a graficar una onda, vamos, sinusoidal, la cual la mayor parte del tiempo, la mayor parte de las frecuencias, si no están involucradas en la grabación o en la señal compleja, esta onda sinusoidal en el eje X, en el eje Y, va a tender a estar cerca del cero, ¿sí? Mientras que en el eje X se va a ir desplazando a lo largo de las diferentes frecuencias, digamos desde 0 Hz hasta un número n de Hz, ¿sí? En el momento en el que esta onda que ya se esté graficando llegue, si tenemos uno de los primeros componentes, una señal de 20 Hz, al momento de que Fourier llega justamente al momento de graficar en 20 Hz, va a haber un incremento va a haber un desplazamiento dentro del eje Y, justamente en esa frecuencia, produciendo así un pico, vamos a ponerlo. En el momento en el que pasa esta frecuencia de 20 Hz, por ejemplo, va a volver a disminuir el eje Y va a volver a tender a cero. Y el eje X va a seguir todo el tiempo graficando, tendiendo siempre a cero. Va a ir aumentando el eje X a las diferentes frecuencias hasta volverse a topar con otra de las señales bases. O sea, si tenemos 4 señales involucradas en la señal compleja, la gráfica de Fourier nos va a mostrar una alteración o una variación o un incremento en el eje Y al momento de llegar a esas señales que están involucradas. ¿Esto para qué nos sirve? Digamos, si tenemos, por ejemplo, en cuestión de audio, un sonido el cual está conformado por unas ciertas frecuencias y hay una frecuencia, por ejemplo, muy alta que puede causar algún problema con la señal o con el resultado que se busca, al momento de utilizar Fourier e identificar específicamente a qué frecuencia está funcionando ese sonido,
nos permite tomar una decisión y poder aplicar algún tipo de filtro o buscar la manera de eliminar esa señal específica para tener un resultado claro, ¿no? Nos ayuda para eliminar ruido, para eliminar interferencias o ruidos no deseados. Otra de las aplicaciones puede ser en cuestión médica. Si se realiza un estudio si realiza un electrocardiograma, el resultado que nos otorga el equipo, si no se filtra, es una señal con mucha interferencia. Si aplicamos Fourier a esta señal obtenida sin filtro ni nada de un electrocardiógrafo, nos va a otorgar las diferentes frecuencias que lo conforman, y así podemos nosotros aplicar filtros que eliminen únicamente las señales que no sean realmente de utilidad, que sea para tener como resultado el complejo QRS claro para su fácil interpretación y un fácil diagnóstico. Y pues eso sería todo. Gracias.